¿Sí se oye? Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Perdón. Entonces, yo me di cuenta que como que el enemigo estaba aprovechándose de mi ignorancia de la palabra de Dios. Yo no sabía tanto de la Biblia. Entonces, yo orando y buscando en la palabra de Dios, me encontré un pasaje en el libro de Santiago donde dice la escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces yo me di cuenta que había como un proceso, un paso, ¿verdad?, que uno tenía que seguir: someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. De repente uno piensa que esto de el diablo y espíritus demoníacos no existen, y esa es la mejor arma de disfraz del enemigo: decir, no hombre, yo ni existo, para meterse en las familias o en las mentes o en los negocios del pueblo de Dios. Cuando yo vi este pasaje, me di cuenta que Dios me decía: Joel, en la vida tú vas a encontrar algunas voces que te llaman, que te quieren jalar hacia allá, y vas a oír la voz mía, que es mi palabra. A la que tú atiendas es a la que te está sometiendo. A la voz que tú escuches es a la que te está sometiendo. Por eso yo te digo, si te sometes a mí, tú vas a poder resistir al diablo y no tienes que estar peleando con él todos los días. Él va a huir de tu vida. Amén. Él va a huir, y cuando él huye, el campo uno lo camina en otra dimensión de bendición. Ok, comparto esto porque Dios nos habla, y quizá todos nosotros podemos hacer un poquito de historia, o algunos quizá lo estén viviendo ahora, que de repente alguien te da una orden, o vamos a decir, en mi juventud yo pudiera pensar que mi mamá me daba una orden: esto, quiero que hagas esto, ¿verdad? Dependiendo de cómo uno reaccione a esa orden, es el fruto, el producto que uno va a tener. Entonces, si yo pienso, ay, mi mamá me está dando órdenes porque lo que quiere es molestarme, entonces yo voy a responder negativamente. Pero cuando uno crece, se da cuenta que todas estas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, sean nuestros padres, sean nuestros coaches, sean nuestros maestros, o cualquier persona, nuestro líder, ¿verdad?, son personas que nos dan una orden, pero nos dan una orden porque desean nuestro bienestar. ¿Están de acuerdo con ello? ¿Verdad? O sea, aún nosotros que ya tenemos bajo nosotros, sean hijos, nietos o alumnos o equipo, lo que sea, cuando le damos una orden no es por molestar, sino es porque queremos que ellos prosperen, que ellos sean bendecidos. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que deseamos. Entonces, menciono esto porque hay un principio que para mí es un principio que, si uno lo aplica, le trae abundancia, le trae bienestar. Pero este principio se da como una orden, no se da como una sugerencia, no se da como, bueno, si es que quisieras hacerlo, sino realmente está diciendo: esto quiero que hagas. Y uno empieza a ver los principios. Nosotros sabemos que el corazón de Dios es que tengamos vida eterna, pero también quiere que tengamos vida en abundancia. Bueno, esto que yo voy a compartir es un principio del rey, del reino, que nos sirve para que nuestra vida tenga abundancia. Abundancia en todos los sentidos: abundancia de paz, de gozo, abundancia de buenas relaciones, de familia, todo, hasta lo económico, salud, todo tiene una trascendencia. Nuestra respuesta a las órdenes de la gente que nos ama y que quiere el bien para nosotros es lo que hace la gran diferencia en la vida. Entonces, este pasaje está en Mateo capítulo 5, dentro de lo que hemos hablado acerca del reino. Y el rey dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Todos digan: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ok. El tema del día de hoy se llama ponte de acuerdo, principio del reino para el éxito y la abundancia. ¿Cómo se llama el tema?
ponte de acuerdo, ¿ok? Ponte de acuerdo, ¿ok? Cuando nosotros vemos esta palabra, tanto en griego como en hebreo, nos damos cuenta que cuando el Señor habla de ponerse de acuerdo, puede tener, gracias, es una orden, pero dada con amor. ¿Se oye bien? ¿Mejoró? Ok, muy bien. Entonces, el Señor nos da una orden, no nos dice si queremos o no, nos dice ponte de acuerdo. Y esta palabra está en imperativo, quiere decir es una orden, nos está diciendo ponte de acuerdo. Nosotros podemos ser rebeldes y decir no me voy a poner de acuerdo. ¿Por qué? Pues por mis sentimientos, por mi deseo, por lo que sea, o sí me voy a poner de acuerdo. Pero el rey me dice ponte de acuerdo porque él sabe que con este principio yo voy a poder caminar en el bienestar y en la abundancia. Con este principio yo voy a hacer huir al diablo, al enemigo, toda fuerza satánica que quiera afectar no solo mi vida, sino mi vida matrimonial, familiar, económica y todo lo que sea. Ponte de acuerdo. Este ponte de acuerdo es clave. Yo me pongo a investigar este ponte de acuerdo y encuentro que cuando dice adversarios, uno normalmente pensaría, bueno, si es que tuviera yo un problema legal, que esta persona me pudiera demandar, me dice que lo antes posible lo resuelva, porque como dicen en las leyes, mejor es un mal arreglo que un buen juicio. O sea, ponte de acuerdo antes de que entres en todo el gorro del juicio. Y yo pensaría básicamente en esto. Pero yo me voy a la palabra de Dios y me doy cuenta que ponte de acuerdo no es solamente ponerme de acuerdo con otra persona, sino ponte de acuerdo contigo mismo. Mi mente tiene que estar de acuerdo con mi corazón, con mi voluntad. Mi espíritu tiene que estar de acuerdo con mi alma, tiene que estar de acuerdo con mi cuerpo. O sea, yo tengo que estar en un común acuerdo en lo que yo decido, en lo que yo hago, en lo que yo invierto, en lo que yo tengo. Tengo que estar en un acuerdo. La palabra de Dios dice lo siguiente, que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En español decir doble ánimo pudiera parecer como este tiene ánimo, pero aquel tiene doble ánimo, ¿verdad? O sea, como más ánimo, ¿verdad? Es una persona más animosa, pero no es eso lo que se refiere. Se refiere que su ánimo está doblado, que tiene una bifurcación, que tiene una Y. La persona duda, dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios le dará en abundancia y sin reproche. Pero pídala, dice, no dudando de nada. No dudando, porque el que duda es como la onda que llevada por el viento va de un lado para otro, dice, es arrastrada y echada de una parte a otra. Entonces está diciendo aquí en la palabra de Dios, dice lo siguiente, no piense quien tal haga que recibirá una cosa o cosa alguna del Señor. Ok, quiere decir, antes de yo entrar en ponerme de acuerdo con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa o con quien sea, yo tengo que saber si yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Si yo soy una persona que está de acuerdo consigo mismo o su mente todo el tiempo está divagando en los diferentes pensamientos, hago, no hago, subo, no subo. O sea, una persona de doble ánimo en todas las cosas. No hay una firmeza en su posición, no hay un entendimiento, no hay una visión clara. Y por no haber una visión clara no sabe uno qué camino tomar. Entonces, antes de pensar en ponerme de acuerdo con alguien exteriormente, sea quien sea, tengo que ver a mi interior y ponerme de acuerdo conmigo mismo. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Qué es lo que Dios me guía? ¿Cuál es el camino que me pone enfrente? ¿Hacia dónde voy? Estoy seguro que Dios quiere que gane esta pelea. Estoy seguro que Dios quiere que siquiera la pelee. ¿Cuál es el camino? Cuando yo tengo la seguridad, entonces yo puedo caminar sin dudar, sin ser arrastrado de un lado para otro. De repente en la vida las personas son arrastradas
porque no tienen convicción. Me viene a la mente ahorita en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 dice: el que descendió es el mismo que también subió para llenarlo todo, y él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice: para que no sean llevados por todo viento de doctrina. O sea, cuando tú tienes un conocimiento, no te eres llevado por pues este dijo esto, aquel dijo el otro, porque tú tienes un conocimiento firme. Amén. Entonces aquí el Señor está diciendo: ponte primero de acuerdo contigo mismo. Tienes que ponerte de acuerdo, saber cuál es tu posición. No puedes tener un pie adentro y un pie afuera. No puedes tener un pensamiento que es hacia adentro y un sentimiento que es hacia afuera. Tiene que haber una convicción. La palabra de acuerdo tiene varios significados. Quiere decir que esta persona está en su totalidad, completo, enteramente en alguna cosa, en sí mismo. En su totalidad está comprometido con algo, metido en algo, permanece en algo específico. Entonces, en la palabra del Señor, en Marcos capítulo 5, 34, en el contexto dice que el Señor sana a una mujer. Y luego que la sana, le dice a la mujer, ¿verdad? Sí. Y como yo soy un hombre que no es de doblado ánimo, y le dice el Señor a esta mujer de la siguiente manera. Le dice a ella: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y le dice así, fíjense: y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Esta palabra queda es la misma palabra que se usa en Mateo 5 que dice: ponte de acuerdo. O sea, tienes que estar completa y totalmente metida en creer que eres sana. No puedes decir: soy sana, pero quién sabe si sea sano. Soy sano, pero tengo dudas. Soy sano, y esa duda es no estar de acuerdo con uno mismo. Entonces el Señor dice: tú tienes que estar convencido en ti mismo, estar de acuerdo en tu pensamiento, en tu sentimiento, en lo que sea, porque esto es lo que hace que tú seas liberado de un azote. En la palabra del Señor dice la Biblia, fíjense otra cosa al respecto. En Lucas 19, 17 dice llega una persona, el Señor está dando una parábola y le dice: Señor, me diste que te administrara 10 minas, aquí están 10 y otras 10 que gané sobre ellas. Y le dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y le dice: tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esta palabra autoridad es la misma palabra. Quiere decir, tú fuiste fiel, tú estuviste concentrado, tú estuviste completamente entregado a algo, no te distrajiste, no tuviste duda, no dijiste como el otro: ay Señor, es que tú quieres recoger donde no sembraste, Señor. Entonces yo lo que estoy pensando es mejor agarrar este dinerito y guardarlo, y cuando me lo pidas pues te lo regreso y ya, porque tengo dudas acerca de tu carácter y de tu benevolencia. Dice: no, tú fuiste fiel. Tú fuiste fiel, y esta fidelidad te da una autoridad sobre la situación. Una persona puede no tener autoridad sobre la situación y dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la mente está para un lado y el corazón está para otro. Eso es lo que está pasando. Por eso el Señor habla acerca de permanecer, de quedarse. Es exactamente lo mismo en estar de acuerdo, un acuerdo con uno mismo. El apóstol Pablo, todavía estamos hablando de acuerdo con uno antes de pensar en ponernos de acuerdo con otra persona. El apóstol Pablo está discipulando a un joven llamado Timoteo y lo deja en una congregación. A Timoteo era joven, pero era un joven líder.
lo deja en una congregación para que él enseñe a las personas del evangelio. Y le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le dice: Timoteo, cuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Y luego viene la palabra, la misma palabra griega que leímos en Mateo 5, que dice ponte de acuerdo. Se la dice aquí, ponte de acuerdo, pero aquí se traduce y dice permanece. Permanece. Porque cuando tú estás de acuerdo en una obligación, en una responsabilidad, tú permaneces. No porque salió una película en Netflix dejas de hacer la tarea, porque tú ya sabías que tenías que hacerla. No porque alguien te invitó a ir a hacer alguna cosa dejas de cumplir con tu obligación, porque tú permaneces. Eres una persona que ya está en un acuerdo. Esto es lo que te permite tener el camino abierto hacia la abundancia. Esto es clave, esto es importantísimo. Acuérdense, el rey nos está dando un principio porque él desea que el enemigo no venga y nos susurre y nos diga: bueno, sí, pero pues, ya otro día empezarás, otro día seguirás, y te desvíe. Y te desvíe. Por eso la palabra del Señor, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que la persona apenas recibió la semilla. Dice: la tierra esta que apenas recibió la semilla, y vienen los pájaros y se la comen. Dice: Señor, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significa esto? Dice: bueno, lo que significa es aquella persona que escuchó la palabra y le cayó, pero no alcanzó ni echar raíz, porque salió y luego empezó a platicar de otras cosas y tener otros temas de conversación, y la palabra se fue. Y es lo que hace. Estos pájaros son el enemigo que trata de robarse. Y así podemos seguir con el siguiente paso: los que caen en las piedras, o los que son ahogados por los abrojos, por los espinos. Pero el permanecer, ese es lo que nos da el avance, el seguir. Todos digan: el seguir. Estar de acuerdo con uno mismo. Yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo sé qué es lo que tengo que actuar. Y eso es lo que Dios hace. Me llama la atención, y voy a decirlo, no sé si a alguien le vaya a servir, si lo he mencionado, pero yo tengo un concuño, nos decimos cuñados, pero es concuño de Monterrey también, exaltado sea el nombre del Señor. Y una cuñada también de Monterrey. Y se acuerdan, yo les he mencionado que él, estando en el TEC de Monterrey, su papá le daba 100 pesos y le decía: quiero que traigas estos 100 pesos en la bolsa, pero no quiero que los gastes. Ya ven cómo somos los de Monterrey. Quiero que los traigas, pero no quiero que los gastes. Y decía: ¿pero para qué? Y entonces llegaba a la casa y decía: enséñame los 100 pesos. Y se los tenía que enseñar, los 100 pesos. No, pues ¿para qué me los das si no me dejas gastarlos? Mejor dame 20 que pueda gastar y no 100 que no pueda gastar, ¿verdad? Pero lo que estaba haciendo es enseñarlo a permanecer. A permanecer. Mi mamá tenía una frase muy sabia que decía: te dura más, no me acuerdo qué, en la mano. O sea, no te dura esto, la lana se te va, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender realmente a permanecer. Cuando uno está firme, no es que yo tengo que ahorrar porque me voy a comprar tal cosa o porque voy a invertir. Uno tiene que permanecer, porque si no, el adversario no es algo que está afuera, el adversario es algo que está dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad inmadura y débil, que es fácilmente seducida. Y aquí tengo que hablarle a las mujeres y a los jóvenes, bueno, a los niños más bien, porque se da uno cuenta que la publicidad va bien dirigida a las mujeres y a los niños. ¿Voy a hacer un llamado a las mujeres? No. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos esta perseverancia que Dios desea, porque tiene bendición para nosotros. El Señor nos da fortaleza. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? El Señor nos da fortaleza. Doy gracias a Dios por
por tantas personas que son ejemplo para nosotros. En el caso mío, pues por las mujeres que han formado mi vida, ¿verdad? Personas de las que yo he aprendido a tener esta bendición de parte del Señor, este carácter, sin entrar en tanto detalle. Entonces dice la palabra de Dios, dice: no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Ocúpate, y lo dice, permanece, o sea, date por completo. Pon un acuerdo tremendo entre tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu espíritu, tu cuerpo, tu tiempo, tu dinero, todo en ocuparte de estas cosas. Y tú estás por acabar una carrera, estás estudiando en la prepa, la secundaria, lo que sea, ocúpate de ello. Si tú estás en un trabajo, ocúpate. Cuando es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar. Cuando es tiempo de descansar, es tiempo de descansar. Ocúpate de ello, dice la palabra del Señor. El deseo del corazón de Dios es darnos una orden para que nosotros tengamos la bendición. Yo creo que Dios, cada día y cada momento, a los que estamos aquí, oímos su palabra y la recibimos, Dios nos hace dar un paso hacia la bendición y la prosperidad. ¿Quién dice amén a esto? ¿Cuántos recibimos esta palabra que el Señor nos está dando? Amén. Gloria al Señor. Una vez que nosotros somos personas que tenemos un acuerdo dentro de nosotros mismos en nuestra vida, un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo en las diferentes cosas, como en el caso de Timoteo, este joven, persona mayor en el que se dan responsabilidades. Entonces uno puede hacer acuerdos por otro lado, porque si uno no tiene acuerdos dentro, y yo trato de hacer acuerdos con César, pero si dentro de mí hay tanta duda y incertidumbre, posiblemente voy a fallarle, posiblemente voy a desistir. No, ¿sabes qué? Mejor siempre lo que te dije, siempre no. ¿Por qué? Porque primero no está en mí. Y quizá no está en mí porque no hay conocimiento, no hay entendimiento de las situaciones. Pero una vez que uno ya tiene esto y dice, esto es lo que donde Dios me está llevando. Dios me dijo que haga esto y por ahí me voy a ir y voy a perseverar. Por eso la importancia de nosotros decirle: Dios, certifica en mi corazón, este es el camino. Para mí, que Dios me haya hablado hace 40 años y me ha dicho: Joel, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino que debes de andar. Esto era clave para mí. Él se va a encargar, yo voy a andar en ese caminar. Y yo oraba y le decía: Señor, yo no te pido que me reveles tu voluntad, yo te pido que tú me mantengas en el centro de tu voluntad. Manténme ahí, Señor, manténme ahí. Y esto es la clave del éxito. Cuando nosotros ya tenemos una capacidad de hacer acuerdo con nosotros mismos, no somos llevados, arrastrados por todo viento de doctrina, con todo pensamiento y con todo distractor, entonces tenemos la madurez para hacer acuerdos con otras personas. Y entramos a la segunda parte: acuerdos con otra persona. Volvemos al tema donde dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Y aquí la palabra pronto es clave. Pronto es clave. Pronto, rápido, ahora. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Ahora. Mi mamá decía: el tiempo perdido, los santos lo lloran. Todas esas frases, ¿verdad?, de sabiduría que se quedan grabadas en uno. Pero pronto ponte de acuerdo. Y yo creo que en la vida de nosotros tenemos que diagnosticarnos y decir: ahora estoy firme, ahora voy a ponerme de acuerdo con mi socio, con mis hijos, con mis alumnos, con mis maestros, con mis compañeros de trabajo, con mi esposa, con lo que sea. Ahora sí tengo una línea, me voy a poner de acuerdo y voy a permanecer, porque el acuerdo es permanecer. El acuerdo no es con dudas, el acuerdo no es de esa manera, ya dijimos, por eso dice que es entregarse completamente a lo que has dicho. Ya lo dije y sobre eso nos vamos a ir. Entonces dice aquí en Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y aquí estamos hablando ya en el acuerdo que yo voy a hacer en mi vida matrimonial, en el acuerdo que voy a hacer en los negocios, el acuerdo que voy a hacer en cualquier compromiso. Pero ahora estoy en este equipo y aquí estoy, estos son mis colores, este es mi nombre y estoy metido en esto.
Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Por qué el Señor piensa que es tan importante el acuerdo? ¿Por qué es tan importante? No solamente para evitar la cárcel, como dice aquí, en el sentido de que quedas atrapado por las indecisiones, sino también porque el acuerdo te lleva a una dimensión superior de beneficios. La Biblia dice: uno hará correr a 1000, pero dos a 10,000. Y uno diría, pues aquí están mal las matemáticas, porque si uno hace correr a 1000, pues dos hacen correr a 2000. Pero la Biblia dice no, uno hace correr a 1000, pero dos a 10,000. Y cuando uno entiende esto, dice: yo voy a hacer un acuerdo con mi esposa, yo voy a hacer un acuerdo con mis hermanos o con mis socios, yo voy a hacer un acuerdo, porque uno hace correr a 1000, pero hay una sinergia, hay una unidad de energías y de fuerzas que nos hacen tener resultados muy superiores. Entonces uno puede decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida que estoy atorado? Bueno, puede ser que me está faltando entender el acuerdo conmigo mismo, o puede ser que me está faltando entrar a un acuerdo total, como dice aquí, completo en mi sociedad. Andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo. Por eso el Señor dice: pronto, pronto, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Yo creo que esto es clave. Algunos hemos tenido el privilegio, y lo digo con orgullo en el buen sentido de la palabra, de que desde nuestros padres o nuestros abuelos o los bisabuelos, ¿verdad?, conocieron el evangelio, incluyeron a Dios en sus vidas, en sus matrimonios y en sus negocios. Pero pudiera ser que tú eres una persona nueva. Tú dices: yo ojalá hubiera sabido esto hace 10, 15 años, los que ya han pasado 10, 15 años. Pero ¿qué dice el Señor? Pronto, deja el pasado ahorita, haz acuerdos firmes, porque mi deseo es que tengas abundancia. Ese es mi deseo, dice el Señor. Tener acuerdos con los hijos, tener acuerdos con los padres, tener acuerdos en el matrimonio, tener acuerdos. Los acuerdos enriquecen y los desacuerdos nos esclavizan, nos empobrecen, nos dañan. Este es lo que yo estoy convencido que Dios quería hablarnos a todos nosotros, porque yo quiero que le digas al que está a tu lado: porque el deseo de Dios es la bendición para tu vida. El deseo de Dios es tu bienestar, es tu bienestar, es tu bienestar. Quiero que te pongas tu mano en el corazón, no te pongas de pie, pero pon tu mano en el corazón. Esto es algo bien personal, no tiene nada que ver con la persona que está al lado tuyo, ni adelante ni atrás, pero eso es algo entre tú y Dios, donde le dices: Señor, el deseo de mi corazón es que no haya desacuerdos dentro de mí, que mi mente no esté dudando, que mi corazón no esté por un lado y mi mente por otro, mi voluntad, Señor. El anhelo, Señor y Dios, es estar firme en mi relación contigo, Señor, en tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, guíame, Señor, guíame. Yo decido obedecer tu orden, porque es una orden de bendición, Dios. Si tú me dices: ponte de acuerdo, yo decido. Yo quiero que tú digas: yo decido obedecer tu orden, porque tu orden es una orden de bendición. El día de hoy, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Guíame, hazme entender el camino por el cual debo de andar. Fija sobre mí tus ojos, Señor. Padre, y también, Señor, danos sabiduría para hacer acuerdos, Señor. Acuerdos con las personas que nos rodean, las personas que nos impulsan, las personas que nos protegen, que velan sobre nosotros, Señor. Hacer acuerdos, Padre Celestial, de sabiduría, de bienestar. Acuerdos, Señor, para traer paz al hogar, a la empresa, a la escuela, al equipo, Señor.
hacer acuerdos, Señor y Dios, de respeto, de amor, de entrega, de compromiso, porque definitivamente sin el acuerdo, Señor, ganaremos 1000, pero en acuerdo, Señor, produciremos entre 2, 10,000, y podrá haber abundancia y riqueza y bienestar. Padre, gracias por tu amor, gracias por la sabiduría espiritual que tú nos declaras en tu palabra. Te honramos, te bendecimos, Señor. Que seamos agradecidos con las personas que nos dan órdenes, porque desean nuestro bienestar, nuestra bendición, porque son canales a través de los cuales tú nos hablas, Señor, porque deseas que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Te adoramos, te honramos, te bendecimos. Yo quiero que, si tienes la confianza, pon tu mano sobre el hombro de la persona que está a tu lado y bendícela. Y si es tu familiar, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu hermano, digas: yo hago un acuerdo contigo. Dios nos puso para caminar juntos. Somos de la misma familia.